cómo está viviendo la ciudad, porque es el tercer equipo mendocino que tenemos en primera división, una locura verdaderamente. Tenemos en contacto telefónico a Gastón Lucero Suárez, periodista de ESPN. Gastón, Francisco Quiroga, Maxi Castro, te saludan desde acá de La Rioja, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, Maxi, Francisco, el gusto de saludarlos. Bueno, van a tener que empezar a venir a Mendoza, si ya tenemos 3 equipos en primera, me imagino que van a estar viniendo seguido para aquí a ver fútbol, seguramente. Ahí estamos trabajando con la producción para que vayamos el año que viene. Sí, por lo menos algún partido, ¿no? Sí, tenemos que ir. Balcón es hermoso Mendoza, la verdad, para mí la ciudad más linda de Argentina, por lejos. Gastón, bueno, contanos un poco cómo está viviendo la ciudad con esto, me imagino que revolucionada, ¿no? Porque es uno de los clubes grandes de Mendoza Gimnasia, ¿no? Sí, la verdad que la ciudad está totalmente revolucionada con esto de los 3 equipos en primera división, algo que la verdad que si vos me preguntabas a mí hace 10 años atrás si me imaginaba un presente como este, te diría que no. El fútbol mendocino que ha crecido muchísimo, que ha ido cambiando un montón de cosas, mejorando todo lo que tiene que ver el tema de infraestructura, inferiores, la inclusión obviamente del fútbol femenino, de otras disciplinas, armar clubes un poco más sociales, apostar a la campaña de socios, y eso hace que después de un largo trabajo de 10 años, 15 años del fútbol mendocino, a lo mejor solamente dependiendo de Godoy Cruz, el único equipo que estaba hasta ese momento en primera división, hoy nos hace ser una plaza o una de las plazas más importantes a nivel el interior del país. Y bueno, ahora con Gimnasia, que ha hecho la verdad que una campaña brillante desde todos los puntos de vista, desde lo institucional, desde lo que tiene que ver con la conformación del equipo. La verdad que ha hecho las cosas muy bien y le ha dado la posibilidad a Mendoza de tener un equipo más en primera división. Y un Lobo que ya se le había negado el año pasado, ¿no? Hoy por hoy es una utopía ascender prácticamente del Nacional a la primera, ¿no? Es muy complicado. Y sí, hoy hablaba con algunos colegas de Buenos Aires y llegamos a la misma conclusión. Para mí es el torneo más difícil, porque son 34 fechas, porque se arman 2 zonas, porque a lo mejor te toca la zona más complicada y bueno, y es más difícil. Y después tenés la posibilidad de una final única, y si no, ir por la reválida, que también sigue siendo el torneo más complicado, más largo, más extenso. Y la realidad es que Gimnasia viene haciendo buenos papeles en su momento con su entrenador en aquel entonces, Lucas Marco Giuseppe, que llegó hasta la semifinal, después llegó a esta final que mencionaste vos recién con San Martín de San Juan. No se le dio el año pasado, luego de haber hecho todo el caminito por el lado del reducido y conseguir esa final. Y en esta oportunidad que se le da el hecho de jugar la final única, siendo para mí el mejor equipo de la categoría en cuanto a lo que tiene que ver con el juego, y bueno, después terminó siendo o demostrándolo en esta final contra Deportivo Madryn. Y una final con todos los condimentos, ¿no? Goles anulados, penales, definición por penales incluso para la definición. Sí, una final, te podría decir, estuvo todo. Hoy estuve con César Rigamonti, el arquero, la figura, y me decía eso: pasamos por todos los momentos y los estados posibles en el fútbol, todos a lo largo de esos 90 minutos, después el tiempo extra, después los penales. La verdad que sí, más allá viste que en el fútbol se habla de merecimientos que no existen, el que hace los goles gana y punto. Yo creo que Gimnasia había hecho todos los méritos para quedarse con la final desde lo futbolístico, pero no se le estaba dando, y a 2 minutos del final uno parecía que se le escapaba de vuelta, que se volvía a repetir lo que había pasado con San Martín de San Juan el año pasado. Y bueno, el trabajo, el sacrificio, el no entregarse hasta el último segundo hizo que esa jugada de Lencioni, esa mano dentro del área y después el penal que define el ex jugador de Belgrano y que pone el partido ahí 1-1, y ahí es cuando la cabeza del jugador de Gimnasia cambió, porque en el extra creo que la gran figura fue, en el tiempo extra me refiero, fue el arquero de Madryn, Bonín, que atajó muy bien, respondió muy bien en todas las veces que lo exigieron, pero bueno, después la gran figura termina siendo César Rigamonti, que se ve en la transmisión que le dice a los compañeros: confíen en mí, y terminaron los compañeros confiando en él, y la verdad que ese pedido de confianza hace entender de que el que más confiado estaba era el mismo César Rigamonti, que terminó dándole este ascenso y este campeonato a Gimnasia. Che, Gastón, y te pregunto, no sé si sabrás, viste que el fútbol argentino tiene determinadas particularidades. Ahora estamos en octubre y Gimnasia volverá a jugar ya cuando ya participe de la primera división el año que viene. ¿Cómo se proyecta el futuro de acá de Gimnasia? ¿Harán amistosos? ¿Cómo se proyecta tanto tiempo de inactividad?
Sí, ese es uno de las grandes falencias de la organización, porque estamos a 14, ¿no? Si no me equivoco. Sí, A 13, perdón, 13 de a octubre. 13, lunes 13 de octubre. Los jugadores quedan licenciados a partir de hoy hasta el 28 de octubre. Ahí se reunirán de vuelta, pero el campeonato empieza el año que viene, entonces se reunirán más o menos para definir a lo mejor quiénes van a tener continuidad, a lo mejor hacer algún tipo de entrenamiento, pero muy liviano, porque teniendo en cuenta que el torneo recién empezará en febrero, bueno, habrá que planificarlo muy bien. Sí, obviamente tienen que armar una estructura mucho más, digamos, sustentosa, porque van a tener que empezar a traer jugadores, teniendo en cuenta que a partir del año que viene Gimnasia, si bien está jugando torneo de reserva, pero sería el torneo de reserva B, va a jugar torneo de reserva con los equipos de primera división, entonces de algún modo tiene que armar, te diría, 2 planteles prácticamente para eso. Obviamente implica otros gastos, otros recursos. Tiene hace ya 2 años, tres si no me equivoco, 2 o 3 años, tiene un predio nuevo, Gimnasia, que hace que, bueno, que puedan entrenar en esas canchas, que queda justo enfrente del aeropuerto aquí de la provincia. Entonces, bueno, van a tener que empezar a apuntalar una serie de cosas, pero bueno, yo te decía, por un lado, lo malo de la organización, pero lo bueno para Gimnasia, porque tiene un par de meses para poder más o menos tratar de afrontar de la mejor manera la próxima temporada. Sí, la dificultad que tiene también, ¿no? Él en la primera campaña y demás con la adaptación, lograr mantenerse en primera, ¿no? Lo estamos viendo ahora con San Martín de San Juan y con Aldo Civi. Sí, me parece que es lo más complicado, y la suerte que tuvo Independiente Rivadavia, bueno, si bien se termina salvando por puntos, pero la suerte que tuvo Independiente Rivadavia en el primer año que no habían, es como que fue un año de gracia, no se le concedió permanecer la categoría, que no iba a descender nadie, y eso le sirvió, porque el primer año para cualquier equipo es durísimo y hay que mantenerse en la categoría, una categoría complicada, que tenés que viajar mucho, que obviamente hay muchas fechas, y eso hace que obviamente se vuelva complicado para los equipos, sobre todo los equipos del interior, que yo digo que siempre corremos desde atrás a los equipos de Buenos Aires, porque tenemos menos recursos, menos presupuesto, menos posibilidades de jugadores, y se hace difícil armar los equipos así. Gastón, Maxi te saluda de este lado, gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo se vive para el hincha de Gimnasia? Ya se sacó la presión del ascenso, de lo logrado. Por tierra quedaron los fantasmas, como bien decías vos, de aquella final que no pudo ser en Alberdi. Y ahora pensando también, porque se me viene a la mente, este fin de semana también se jugó uno de los clásicos de la provincia. Pero el clásico más importante, corregime si no es así, es Independiente justamente con Gimnasia. ¿Cómo palpita el hincha? Porque uno cuando ve el ascenso, después de estar quizás en años bastante oscuros, le pasó a Talleres, donde deambuló más de 12 años, si no me equivoco, por el ascenso. Sí. Cuando llegás a primera, lo primero que querés ver es qué fecha me va a tocar, cuándo voy a jugar con mi clásico. ¿Cómo vive hoy por hoy, ya con la espuma un poco más baja, el hincha de Gimnasia, el decir, che, después de muchos años vamos a volver a jugar oficialmente y nada más y nada menos que en primera contra Independiente? Y bueno, vos lo decías, el clásico por historia, en verdad por mayor cantidad de años, y por ejemplo en el caso de Gimnasia, fundado en el año 1909, Independiente 1913, Godoy Cruz 1921, entonces hay una diferencia de años, por eso dicen que es el clásico por historia y por cantidad de años en relación a los equipos, pero ya vos sabés que los hinchas en el ascenso, me tocó estar en el estadio cuando lograron el ascenso, en el estadio acá de Gimnasia en Mendoza, y los festejos y los cánticos eran como que ya se iban a enfrentar a Independiente Rivadavia, como diciendo, bueno, esperamos tanto tiempo y ahora nos va a tocar nada más y nada menos lo que decías vos, en primera división. Va a ser algo que por lo menos el hincha de Gimnasia lo espera, lo desea. Digo por lo menos porque por el lado de Independiente Rivadavia te hablan de que su clásico, digamos, es Godoy Cruz, pero es un clásico porque es más contemporáneo, hay una rivalidad de estas últimas décadas, últimos 20 años, 25 años entre Independiente y Godoy Cruz, pero más reciente, digamos, y en cuanto a historia, el clásico de Mendoza es Independiente Rivadavia con Gimnasia de Esgrima.
Pero bueno, no dejan de ser para mí el partido del otro día, el partido de ayer entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, para mí también es un clásico, porque se vive así, y siento que los clásicos, viste, por ahí lo quieren devaluar, y para mí cuando un hincha pierde con a ver, nunca nos gusta perder, pero digo, cuando uno pierde y esa derrota te duele mucho y no te des ganas ni de salir a la esquina, bueno, ese partido es un clásico. Y para mí el partido entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, el que perdía, que no perdió, pero el que llegaba a perder alguno de los dos, el hincha que pierde se queda mal, le queda la bronca, le queda ese sabor amargo de no ganarle al rival, y creo que por eso digo yo que Godoy Cruz Independiente es el clásico contemporáneo o el clásico moderno, y el clásico de Mendoza sería Independiente Rivadavia con Gimnasia. ¿Se prevé obras en cuanto a la infraestructura del club mendocino, en este caso de Gimnasia, Gastón, por el ascenso, pensando en jugar en primera? Bueno, no sé si en cuanto a modernización del estadio o ampliación del mismo. Mira, el estadio ya habían hecho algunas remodelaciones. De hecho, Godoy Cruz empezó jugando este torneo en el estadio de Gimnasia. Perdón, este torneo no. A finales del torneo pasado, pues este torneo lo empezó jugando en el Gambarte con Sarmiento. El torneo anterior, los últimos partidos que estaban con todo ese tema de remodelación, y justo el estadio mundialista también estaba siendo resembrado, jugó en cancha de Gimnasia. Lo que sí me dijeron en Gimnasia, han hecho como una remodelación detrás de uno de los arcos, que ahí piensan hacer una tribuna, y que ya habían tirado todo, falta empezar a levantar la estructura. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los vestuarios, tienen que adaptar algunas cosas, iluminación, tienen que hacer algunos ajustes, pero bueno, de algún modo está como, si se quiere, testeado el estadio, teniendo en cuenta que Godoy Cruz jugó por primera división y estaría, digamos, habilitado para jugar por lo menos de día. Se puede jugar en ese estadio. Ahora habrá que ver, obviamente, estas refacciones, estas remodelaciones, que serían lo ideal para que el estadio luzca como un estadio de primera división. ¿Sienten que la plaza mendocina, con este ascenso, ya está al nivel de Córdoba, o es un buen primer paso para llegar a ese punto? Yo siento que es un gran paso el que ha dado Mendoza. Hoy está en el, digamos, lo que decías vos, para mí es, si no es la plaza número 1, todos sabemos que es Buenos Aires, y después de ahí está Santa Fe, Mendoza y Córdoba, y entre esas provincias nos disputamos el segundo lugar, el tercer lugar. Yo creo que hoy Mendoza está cerca de Córdoba. Obviamente Córdoba tiene reivindicando lo que es el fútbol cordobés, hay un sentido de identidad increíble en Córdoba. Encontrás mucho más hinchas, obviamente, de los equipos cordobeses que de River y de Boca, que es la gran lucha que tenemos acá en Mendoza, pero que se viene dando, y justamente esa lucha que se viene dando en el sentido de, bueno, primero somos equipos, seamos hinchas de nuestros equipos, de los equipos de acá de la provincia, y si hay hincha de Boca o de River, está todo bien, no pasa nada, pero en Córdoba eso está como muy, muy arraigado. Hay hinchas de Boca y de River, por supuesto, pero la mayoría son de los equipos de allá. Lo mismo pasa por ahí en Santa Fe. Bueno, Mendoza está en ese proceso, y creo que el resultado de ese proceso, que se viene como, no te digo trabajando, pero sí se viene concientizando, sobre todo desde los clubes, para que se hagan socios y demás, viene dando sus frutos recién ahora, después de unos 10, 15 años que se viene luchando contra eso. Gastón, sacando un poco de lado lo de Gimnasia, y siguiendo con el fútbol mendocino, ¿cómo se toma esto de Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina, para enfrentar nada más nada menos que a River Plate? ¿Es la oportunidad con este River que está golpeado? Sí. Yo creo que sí. Viste que hay momentos en donde uno dice, si no le ganamos ahora, no le ganamos nunca más. Bueno, yo creo que el hincha hoy Independiente Rivadavia tiene que estar pensando en eso. Si hoy no le ganamos a River, no le ganamos nunca más, porque bueno, todos sabemos lo que es River, lo que es Boca, los presupuestos, la infraestructura y todo lo que eso implica. Y hoy el hincha Independiente está más ilusionado que nunca. Está en unas semifinales, está a 2 pasos de la gran meta, el gran objetivo. Primero lo primero, siempre te dicen ellos, primero jugamos con River y después vemos, pero hay ilusión, hay una esperanza. Entonces el hincha hoy más que nunca, como también la gente del club, están como muy ilusionados con ese partido, que entiendo que se va a disputar el 24 de octubre, si no me equivoco. Había que definir la sede, lo único que no sé si es Córdoba o Santiago del Estero, porque lo tenían que definir, no sé si está confirmado eso. Claro, pero iban a aprovechar sí el tema de las elecciones, ¿no? Que no iba a haber fecha. Exactamente. Entonces, bueno, ese punto hace que los hinchas estén sumamente ilusionados con ese partido, con ese rival.
viste que por ahí la mayoría de los jugadores con estos rivales se motivan el doble. Bueno, entonces hay como un plus por parte tanto del plantel como de los hinchas y de los dirigentes que dicen, bueno, y también la situación de River lleva a pensar de que a lo mejor se puede dar en esta oportunidad, y se puede dar, sí, es mucho más posible que se dé que a lo mejor un River encumbrado, participando de torneos internacionales, con el estado anímico por las nubes y demás. Y el rumor que corría de esta posibilidad de Racing de hacer uso de la opción de comprar un jugador del fútbol local, atento a la lesión de Elías Torres, y que estaba entre los apuntados Sebastián Villa. Esto queda descartado, me imagino. Sí, descartadísimo, porque Sebastián Villa es el alma del equipo. En cuanto a lo defensivo, siempre Berti lo ha dicho, para él Sebastián Villa es fundamental. De hecho, una de las condiciones que él puso para este torneo o para este año es que Sebastián complete el torneo, con la idea y el objetivo de tratar de aspirar a una Copa Internacional. Está bastante lejos Independiente, está a 4 puntos de eso, a 6 puntos de esto, pero bueno, teniendo en cuenta que quedan 5 fechas y que hay que jugar partidos complicados, entonces Sebastián Villa hoy es jugador Independiente, lo dijo el mismo presidente Daniel Vila, Villa no se va hasta diciembre. Después en diciembre habrá charla, seguramente la intención va a ser retenerlo, porque Independiente es un equipo que hoy depende en cuanto al ofensivo de Sebastián Villa, y eso hace que obviamente no lo quiera soltar el equipo, no lo quieran regalar, por decirlo de alguna manera, y en el caso de que venga a lo mejor Racing, bueno, charlar con el jugador, porque también es el que decide él, pero por el momento te diría que es casi imposible que Villa se vaya de Independiente Rivadavia. Perfecto. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo el contacto, un lujo como siempre, y te mandamos un saludo grande. Felicitaciones por el fútbol mendocino. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Los esperamos acá por la provincia cuando quieran venir a cualquier partido. Dale. Me avisan y nos ponemos en contacto. Dale, cuando vayamos te avisamos. Francisco y Maxi. Gracias, Gastón. Bueno, perfecto. Dale. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Gastón Lucero Suárez, periodista de ESPN, contando, bueno, la actualidad del fútbol mendocino, ¿no? Inmejorable. Qué envidia que me causa pensar en tener, mira, no te digo 3, un equipo, no te digo ni en la primera, en el Nacional B sería glorioso, pero bueno, verdaderamente y lamentablemente el fútbol riojano está muy lejos de esa actualidad. Lamentablemente. Complicado, complicado si en los torneos a nivel regional tenés 1 o 2 plazas y después metés como 38 invitaciones. Claro. Vas a jugar un torneo local súper potenciado, nada más. Complicado. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa, 5